Todos conocen Guantánamo, pero las prisiones más secretas de Estados Unidos eran las que negaban existir. En todo el mundo existían sitios negros, prisiones secretas creadas para ocultar las operaciones más confidenciales de Estados Unidos. Las ubicaciones eran secretas y los horrores internos peores de lo que imaginas. ¿Hasta dónde iría la CIA para proteger sus secretos? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, vamos a revelar las ubicaciones de los infames sitios negros de la CIA. El ataque al World Trade Center sacudió a Estados Unidos, llevándolo a él y al mundo a una era de paranoia y terrorismo de guerrilla. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban muy presionadas para hallar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, las leyes y tratados internacionales de Estados Unidos limitaban el trato a los prisioneros. La CIA resolvió construyendo prisiones secretas en el extranjero, con apoyo de otros gobiernos, donde no aplicaban leyes de Estados Unidos. Secuestrar sospechosos de su propio país para llevarlos a interrogatorios en estos países terceros se conoció con el eufemismo de entrega extraordinaria. Así nacieron los sitios negros de la CIA, al menos 20 en varios países. Entre 119 y 136 personas fueron encarceladas en estas instalaciones. Al menos 39 fueron sometidos a las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas, y 26 fueron detenidos con información errónea. El esquema de traslados extraordinarios se realizó con la colaboración de al menos 54 países. Estos lugares eran tan secretos que incluso altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos desconocían su existencia. Memorandos internos de la CIA recomendaron no informar a Colin Powell sobre los sitios negros. Temían que, según sus palabras, perdería la cabeza si se le informaba sobre lo que estaba ocurriendo. El primer sitio negro extranjero de la CIA fue un centro de detención experimental en la base aérea real tailandesa de Udon, Tailandia. Tenía el nombre en clave de Sitio de Detención Verde, pero su apodo era Ojo de Gato. Se especula que pudo haber habido un segundo sitio negro cerca, oculto dentro de la base aérea real tailandesa de Don Muang. En 2002, el Sitio de Detención Verde interrogó a Abu Saabeda, presunto operativo del 11S y primer detenido de la guerra contra el terror torturado. Aunque algunos altos funcionarios tailandeses conocían el sitio, no contaba con el apoyo de todos. Supuestamente, varios políticos intentaron cerrar la base, temiendo las inevitables repercusiones que seguirían si el sitio y su propósito llegaban a ser expuestos. El Medio Oriente también tiene varios sitios negros destacados. En Afganistán se sospecha de sitios negros en Jalalabad y Asadabad, aunque no son tan infames como Abu Ghraib. El complejo penitenciario iraquí se volvió sinónimo de tortura y abuso, después de que se hicieran públicas fotos impactantes del maltrato a los prisioneros. También ha habido reportes de sitios negros en el campamento Buqa y el campamento Cropper, también en Irak. El peor sitio negro en Medio Oriente era distinto. Más adelante hablaré de eso. En el Océano Índico, Estados Unidos y Reino Unido colaboraron en secreto para crear un sitio negro en la base naval de Diego García, un remoto territorio insular poco conocido. Ambos gobiernos negaron las acusaciones durante años, pero en 2015 Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete de Colin Powell, admitió que la base fue usada por la CIA para actividades nefastas. En 2008, el secretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband se disculpó por la evasión previa sobre el sitio negro de Diego García. Tras el 11 de septiembre, cuando la rendición extraordinaria se intensificó, la CIA firmó un acuerdo de $15 millones con la inteligencia polaca. El dinero fue literalmente entregado en grandes cajas de cartón llenas de efectivo, a cambio de permiso para usar las instalaciones polacas. Después, la CIA asignó fondos extra para transformar un sitio en una prisión secreta llamada Cuarzo. Sin embargo, comparado con otros sitios negros, Cuarzo parecía moderado. Los detenidos podían recibir recompensas, como una habitación privada con bicicleta fija o caminadora, por buen comportamiento. Polonia luego admitió que al menos 2 prisioneros fueron retenidos y torturados ahí, pero esto era común en todo el programa, por lo que Cuarzo no era único. Aunque el sitio negro en Polonia no era el único en Europa operado por la CIA, especialmente en los antiguos estados satélites soviéticos, que buscaban mejorar su relación con la inteligencia estadounidense. Estos incluyen Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Chequia, Georgia, Hungría, Kazajistán, Lituania y Rumania. Aunque el gobierno rumano negó inicialmente que su territorio se usara para detener sospechosos, luego surgieron pruebas que indicaban lo contrario. El servicio de inteligencia suizo habría interceptado una comunicación que indicaba que más de 20 prisioneros extranjeros estaban retenidos en una base aérea cerca de Constanza, en el Mar Negro. Es probable que existan bases similares también en Ucrania, Kosovo, Macedonia y Bulgaria. En años recientes,
Lituania subastó el edificio que antes fue un sitio negro de la CIA. En Bosnia, se creía que probablemente habría un sitio negro en el campamento Águila. Lo mismo ocurre con el campamento de nombre ominoso, Campamento Bonstil, en Kosovo, que no está abierto a inspecciones por parte del Comité para la Prevención de la Tortura. Esto es a pesar de una disposición que les permite inspeccionar cualquier lugar de detención de uno de sus Estados miembros. Un activista de derechos humanos visitó el centro de detención en el campamento. Bonestiel lo llamó una versión reducida de Guantánamo, lo que, como veremos, no augura nada bueno sobre su postura ante los derechos humanos. La CIA también tiene varios sitios negros prominentes en África. Se reportan tácticas de interrogatorio brutales en sitios negros de Egipto y Marruecos. En Marruecos, el sitio negro más probable fue el centro de interrogación Timara, donde detenidos de alto perfil como Ramzi bin al-Shibh y Binyam Mohamed aseguraron que ellos y otros sufrieron torturas brutales. La teoría más probable es que Marruecos opera esta instalación con financiamiento de la CIA, permitiéndole funcionar como centro de detención proxy. También se han hecho acusaciones similares sobre Libia, el campamento Le Monnier y Djibouti. Estos lugares eran ideales para la CIA, lejos de Estados Unidos, pero lo bastante cerca de Medio Oriente para transferir rápidamente y en secreto a sospechosos secuestrados. Algunos sitios negros de la CIA no están en tierra, sino que son barcos prisión y aviones de traslado en constante movimiento. El buque de guerra estadounidense United States Ship Bataan tiene una prisión temporal que se cree que fue una solución provisional antes de enviar a los prisioneros a sitios negros más tradicionales. Esto es solo la punta del iceberg sobre las prisiones flotantes de la CIA. The Guardian también ha señalado numerosos barcos como sitios negros flotantes, incluyendo el United States Ship Peleliu, el United States Ship Ashland, el United States Naval Ship Charlton y el United States Naval Ship Dal. Y eso ni siquiera cuenta los aviones de rendición, las aeronaves encubiertas utilizadas para secuestrar y transportar detenidos entre sitios. Estos vuelos eran clave para la CIA, trasladando prisioneros en secreto entre continentes. Entre las aeronaves más infames estaban la N-313P, Boeing 737, la N-379, P Gulfstream 5 y la N-85 BM Gulfstream 4. Luego, por supuesto, está la infame bahía de Guantánamo. Ubicado en el sureste de Cuba, el centro de detención forma parte de una base naval estadounidense más grande. Después de 2002, comenzó a recibir a presuntos miembros de Al-Qaeda, así como a miembros de los talibanes. Como en otras prisiones secretas, el gobierno de Bush afirmó que las leyes normales sobre trato a prisioneros no aplicaban aquí. Las personas detenidas no eran civiles ni soldados, solo, entre comillas, combatientes enemigos ilegales. Para Estados Unidos, esto los excluía de la protección de la Convención de Ginebra. Varias personas de organizaciones internacionales de derechos humanos no coincidían con el gobierno de Estados Unidos en este tema. Guantánamo no es un sitio negro de la CIA, sino una prisión militar que, como estos sitios, usa métodos extremos. En realidad, solo conocemos una fracción del alcance de las torturas que la CIA y los soldados estadounidenses cometieron contra sus detenidos en sitios negros alrededor del mundo. Mucho de lo que sabemos viene del informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre tortura de diciembre de 2014. La versión pública tenía más de 600 páginas, pero eso era solo una fracción. El informe completo tiene unas 6.000 páginas y sigue clasificado. El gobierno solo publicó cerca del 10% de lo que halló realmente. La versión comprometida del informe confirmó que más de una docena de sitios negros operaban globalmente. Cada uno fue escenario de atrocidades que se sienten inquietantemente similares al trabajo de grupos como la Gestapo y la Stasi de Alemania Oriental. El informe revela que no solo soldados y agentes de la CIA controlaban los sitios negros. Médicos y abogados tuvieron un papel inquietante en los procedimientos. Los médicos evaluaban a los detenidos para establecer que estaban médicamente aptos para ser torturados, además de tratar a las víctimas después de la brutalidad. Los prisioneros muertos no eran tan útiles para la CIA como los vivos. A veces participaban activamente en los crímenes de los sitios negros, torturando prisioneros o usando sus conocimientos médicos para ayudar a crear métodos más efectivos. Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la CIA facilitaron la máquina de tortura. Evaluaban cada método de tortura por adelantado, asegurándose de que encajara
dentro de la definición recién ampliada de interrogatorio mejorado. La CIA también se aseguró de que todos los involucrados recibieran inmunidad legal por sus acciones, sin importar cuán brutales resultaran ser esas acciones. Todos estos arreglos permitieron que los sitios negros siguieran funcionando como infraestructuras autosuficientes de abuso y dolor. Khalid Sheikh Mohammed, uno de los detenidos más infames, fue movido entre sitios negros de la CIA y sufrió algunos de los peores tratos registrados. Sufrió ahogamiento simulado, desnudez y privación de sueño hasta 180 horas. Sufrió agresiones verbales y físicas, lo forzaron a posiciones de estrés y le aplicaron walling, empujándolo contra una pared para intimidarlo. Todo esto se consideraba completamente aceptable, siempre y cuando hubiera un médico supervisando. Lo mismo aplica para torturas que tenían una connotación sexual amenazante, como la infusión rectal. En esta tortura, usada cuando un detenido hacía huelga de hambre, la comida triturada se introducía a la fuerza por el recto, una experiencia tan humillante como dolorosa para quienes la sufrían. Muchos castigos en los sitios negros tenían elementos sexuales. El personal estaba siempre vestido, mientras que los detenidos solían estar desnudos en cualquier momento del día. Y la tortura psicológica a veces podía incluso superar lo que ocurría físicamente. En el Centro de Inteligencia George Bush en Langley, Virginia, el centro antiterrorista de la CIA fue aún más lejos, declarando que amenazar a la familia de un detenido para obtener información era perfectamente legal, siempre y cuando esas amenazas se consideraran condicionales. Algunos han argumentado que el propio diseño del sitio negro, aislado, secreto y construido para extraer inteligencia sin supervisión, hacía que el abuso fuera casi inevitable. En 2004, Roberto Lifton mencionó esto al hablar de situaciones que generan atrocidades. Esto nos lleva al que consideramos el sitio negro más perturbador surgido de la guerra contra el terrorismo. Un sitio negro cerca de Kabul, Afganistán, conocido también como fosa de sal y cobalto. Pero esos nombres no eran conocidos por sus detenidos, quienes simplemente lo conocían como la prisión oscura. Esta prisión oscura y aislada, en lo profundo del desierto afgano, era un infierno en la tierra para cualquiera que quedara atrapado ahí. 20 celdas en total, cada una angosta, con paredes y piso de concreto y sin cama. Cada momento ahí era sumamente incómodo. En 16 celdas había aros de metal atornillados donde encadenaban a los prisioneros como perros. Las otras 4 celdas, diseñadas específicamente para la privación del sueño. Los prisioneros eran colgados de las muñecas en barras de metal del techo y obligados a permanecer así por horas. Si estabas en una de las 16 celdas, debías usar un balde para tus necesidades y soportar el olor. Si te colgabas de la barra superior, te ponían un pañal si tenías suerte. Y si no, también imitación burda de pañal hecha con cinta adhesiva por soldados residentes. Además del pañal de cinta adhesiva, estabas desnudo siempre, aislado en oscuridad total, con paredes y piso helados que mordían tu piel. Aunque no estuvieras en una celda de privación del sueño, era imposible descansar. Música a todo volumen retumbaba por la instalación día y noche. Gul Rahman, prisionero, fue hallado muerto por congelación en su celda en noviembre de 2002, menos de 70 días, tras la apertura de la instalación. No mucho antes de su muerte, fue sometido a 48 horas de privación del sueño. Fue golpeado, privado de comida y agua, y atormentado de otras maneras. Al hallar su cuerpo en la celda, solo tenía pañal y calcetas. Por todos los relatos, el encargado del sitio negro, Mateo Surbel, era tan inexperto como sádico. La instalación llegó a su capacidad máxima de prisioneros en un mes. La música fuerte y la oscuridad eran el sello de Surbel. Todas las luces de las celdas estaban conectadas a un solo interruptor, dándome control total. La mayoría de la tortura ocurría bajo la supervisión del oficial de la CIA, Mark Surbel, colaborando con James Mitchell y Bruce Jensen, psicólogos que crearon el programa de interrogatorios mejorados de la agencia. Las quejas de los prisioneros sobre condiciones o abusos de derechos humanos se desestimaban como tácticas de resistencia de Al-Qaeda. Era una forma extraña de plantearlo, considerando que más que solo miembros de Al-Qaeda intentarían resistirse a ser torturados activamente. Estas actitudes, que sustentaban la forma en que se trataba a los prisioneros en todos estos sitios clandestinos, sentaron las bases para la muerte de Rahman. La salud deteriorada del hombre fue vista, en cambio, como una señal de que su resistencia se estaba quebrando. Los agentes pensaban que así lograrían éxito en los interrogatorios, en vez de que muriera de frío en su celda sin aislamiento. Lo enterraron en una tumba sin nombre poco después. Quienes dirigían Cobalto creían que Guantánamo era flexible y que los prisioneros imponían sus reglas. Todo sobre Cobalto, desde el tamaño y diseño de las celdas hasta el frío, la oscuridad y el ruido constante,
Todo buscaba desmoralizar y quebrar a quienes quedaban atrapados ahí. Es, de alguna manera, el ideal platónico oscuro del sitio negro de la CIA después del 11 de septiembre, y solo fue cerrado en 2021 cuando el ejército de Estados Unidos se retiró de Afganistán y los talibanes retomaron el control. Al irse las tropas, destruyeron gran parte de la base para evitar que cayera en manos enemigas. Pero su oscuro legado y el de cada sitio negro de la CIA perdurará, sobre todo en la mente de quienes sufrieron tortura y abuso ahí. Revelamos dónde la agencia oculta sus prisiones secretas, pero eso es solo parte de la historia. Mira las 10 operaciones encubiertas más locas de la CIA para conocer las misiones que nunca quisieron que el mundo supiera. O haz clic en este video en su lugar.